Lectura de la epístola de San Pedro Apóstol. Carísimos, Cristo padeció por nosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado alguno, ni se halló dolo en su boca, quien cuando le maldecían, no maldecía, cuando le atormentaban, no amenazaba. Antes se ponía en manos de aquel que le sentenciaba injustamente. Él es el que llevó la pena de nuestros pecados en la cruz, a fin de que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas llagas fuisteis sanados. Porque eras como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis convertido al pastor y obispo de vuestras almas. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas, pero el mercenario y el que no es el propio pastor, de quien no son propias las ovejas, en viendo venir al lobo, desampara las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés alguno en las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de ese aprisco, las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y se hará un solo rebaño con un solo pastor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Ya estamos en el segundo domingo después de Pascua. Este domingo llámase del Buen Pastor. Tanto la epístola como el Evangelio nos recuerdan este tierno simbolismo del Redentor. Éramos como ovejas errantes, pero nos hemos convertido ahora a Jesús, pastor y obispo de nuestras almas. Jesucristo se llama a sí mismo el buen pastor y se complace en explicar el símbolo con todos los detalles para declararnos la delicadeza de su amor al rebaño. Dice que es el buen pastor, no el asalariado que da su vida por las ovejas, que no las abandona nunca, que las defiende del lobo, que las conoce a todas, que las alimenta. Le apena el recuerdo de otras ovejas que no son de su redil, pero también ellas oirán su voz y no habrá sino un solo rebaño y un solo pastor. Este es el domingo del buen pastor. O sea, Jesucristo es el ejemplo por excelencia. Todos los sacerdotes y obispos deben mirar a Cristo, seguir sus pasos y ser buen pastor también a ejemplo de Jesucristo. Uno cuando ve un sacerdote, cuando ve un obispo, un religioso, una religiosa, cuando vemos ahí, no debemos ver una persona
común, ¿no? Sino a Jesucristo. ¿Y cuál no es la obligación de los sacerdotes y de los religiosos? De ser iguales, idénticos a Cristo, transparecer Cristo para la gente, para las personas, ¿no? El religioso, el sacerdote, el obispo debe imitar a Jesucristo en todo, sobre todo en las virtudes. Y hoy vemos tantos escándalos en la iglesia, ¿no? Por parte de los sacerdotes, de los obispos, que ya no imitan, no son imitadores de Cristo más, sino del mercenario, del falso pastor. Entonces, en este día recemos por nuestros pastores, por los obispos y sacerdotes fieles a la tradición católica, para que sean cada vez más seguidores de Cristo y no de las cosas del mundo. Los apóstoles son modelos, ¿no?, de Cristo, del buen pastor. Por eso la obra grande que hicieron de evangelización en todo el mundo, evangelizaron el mundo entero, predicaron la doctrina cristiana, la doctrina verdadera. Los misioneros también católicos que vinieron a América para evangelizar por amor y por la salvación de las almas, son ejemplos también del buen pastor. Sobre todo el vicario de Cristo, ¿no? El Papa debe ser por excelencia jefe de la iglesia y vicario de Cristo, ¿no? Y es lo que nos vimos, ¿no?, en Bergoglio. En vez de seguir a Cristo, ¿no?, sigue al mundo y las cosas del mundo. No escuchamos ahí la voz del pastor. Dice nuestro Señor: tengo también otras ovejas que no son de ese aprisco, las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y se hará un solo rebaño con un solo pastor. El pastor tiene esta característica, ¿no?, de conducir a todos a un mismo lugar. Todas las ovejas oyen la voz del pastor y siguen. La voz de la unidad. No debe haber división. Y es lo que vemos, es la contradicción que viene de Roma. Una voz que no es la voz del buen pastor, sino una voz de división. Cada vez más, Bergoglio crea una división en la iglesia entre los sacerdotes y todo. El último documento sobre la bendición de parejas homosexuales, también ese documento Amoris Laetitia sobre la comunión a divorciados, a recasados que viven amaciato, es un escándalo y causa muchísima división en la iglesia. El buen pastor quiere la conversión de las almas, no que ellas estén o vivan en el pecado. Ahí también vemos y reconocemos la voz del pastor. El pastor que predica la conversión, la penitencia, la mortificación, el arrepentimiento de sus pecados. Y uno tiene que volver, que regresar a Cristo, convertirse a Cristo, abandonar, ¿no?, las concupiscencias de la carne, ¿no?, abandonar el mundo y volverse para Dios, hacia Dios. Esta es la voz del buen pastor. Y lo que vemos en los falsos pastores modernos es que uno puede quedarse ahí en el mundo, en el mundanismo, con sus pecados, con su vida, ¿no?, inmoral, desreglada, y pertenece a la iglesia, venir a la misa, pero como un mundano, ¿no? Y los católicos creen y siguen esta doctrina liberal y moderna, ¿no?, que todos se salvan, que todos van al cielo, que no es necesario esforzarse para seguir los mandamientos, la ley de Dios, ¿no?,
que Dios ve solamente el interior, que no importa cómo nos vestimos, no cómo nos portamos, cómo somos, ¿no? Entonces, esta es la falsa doctrina de los falsos pastores. El católico debe reconocer la voz del magisterio de la Iglesia. En Jesucristo, cuando uno lee las Sagradas Escrituras, ve la contradicción entre el verdadero y los falsos pastores. Entonces, queridos fieles, pedir la luz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ilumine nuestra inteligencia, ¿no? Para poder ver lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que son los falsos pastores y los legítimos y verdaderos pastores. Ahí en Brasil hay una cantidad de pastores falsos protestantes, los herejes de estas sectas para de sufrir, ¿no? La brujería, los espiritistas, toda esta gente, ¿no? Son falsos pastores que están ahí para perder las almas, ¿no? Y la gran cantidad de personas que abandonan la iglesia, la verdadera la religión, abandonan a Jesucristo, ¿no? Para seguir los falsos pastores. San Pablo habla de esto claramente en sus epístolas, ¿no? Que acercándose el fin del mundo, la gente va a oír no la voz del pastor, no la verdadera doctrina, sino van a oír las fábulas, las falsas predicaciones, las ilusiones del mundo. Y todos van a estar ahí ilusionados. E incluso los falsos pastores pueden hacer falsos milagros. El demonio tiene poder para hacer falsos milagros. Por eso que uno vaya a la brujería ahí, está enfermo, vaya a las brujas para hacer limpias y cosas así, ¿no? O cirugías espirituales, no sé cómo dicen ahí, con estos falsos, ¿no? Y aparentemente hay una cura, hay una sanación, pero es falsa. Después regresa peor. O si uno queda poseído, no sé, con esas cosas. Ahí vaya en estas iglesias protestantes, en estas sectas, para de sufrir, ¿no? Porque estoy enfermo y no sé qué, y el falso pastor ese ahí, ¿no? Hace ahí sus falsas oraciones y todo. Es un teatro, una mentira. La gente va ahí atrás para ver ese milagro con curiosidades vanas. Y abandonan su fe para seguir estas sectas, ¿no? Entonces, el buen pastor, el legítimo, el verdadero, es el imitador de Cristo. Él vive como pide nuestro Señor Jesucristo, vive como pide la Santa Iglesia, vive sus reglas, ¿no? Vive los mandamientos de Dios y predica la doctrina de Jesucristo, ¿no? El magisterio auténtico de la Iglesia, sin cambios, ¿no? Y, ¿no? Es la voz de la iglesia, de Jesucristo y de la iglesia. Los verdaderos pastores, ¿no? Los conocemos, es fácil de conocer, ¿no? Las enseñanzas del Papa Pío XII, del Papa Pío X, Pío V, Pío, ¿no? 9, ¿no? Benedicto XIV, Benedicto XV, no el XVI. Entonces, vemos ahí la voz del magisterio. Todas las enseñanzas están ahí contenidas en las Sagradas Escrituras. Lo que enseña un papa, el otro también enseñó la misma cosa. Prácticamente son 2000 años las mismas enseñanzas. Coherencia, ¿no? En el enseño, en el magisterio. Pero si llega uno que enseña algo distinto de los anteriores, entonces atención. Cuando uno habla cosas nuevas, novedades, entonces atención. Monseñor, nosotros no sabemos nada, entonces vamos a seguir ahí, ¿no? Lo que enseñan ahí los curas, los obispos de las diócesis, porque creemos que, bien, nosotros no podemos juzgar, ¿no? El Papa, los obispos, la iglesia, entonces seguimos. Si hablan tonterías o no, cosas falsas, no importa, nosotros vamos a seguir, porque ya es una costumbre, una tradición, donde los católicos seguir en todo. De facto, es verdad,
el católico tiene que seguir y obedecer a los legítimos pastores de la iglesia. Ya vimos y practicamos eso en el catecismo. Pero cuando hay legítimos pastores, cuando hay verdaderos sucesores de los apóstoles, pero cuando vemos que un obispo o un sacerdote predica una doctrina distinta de la doctrina de Jesucristo y de la Iglesia Católica, es señal de que no podemos seguir. Está en las Sagradas Escrituras, San Pablo habla, dice, si viene un ángel del cielo predicando una doctrina nueva, distinta de esta que estoy predicando, sea anatema. No hay que seguir. Y la gente parece que está ahí dormida, sigue tranquila, los obispos, los sacerdotes ahí hablando doctrinas heréticas, falsas, ¿no? Y la gente ahí ilusionada. En Brasil, como digo, creo que en México no es así, pero en Brasil los sacerdotes, hay sacerdotes que predican el comunismo, el socialismo, la teología de la liberación, el carismatismo, la secta carismática es una mezcla de protestantismo y catolicismo. Cuando uno va ahí a sus cultos, parece que está en una secta protestante. Y gritan y hablan otra lengua, no sé qué, Jesucristo, y bailan en las iglesias y músicas protestantes. Y la gente ahí, ¿no?, cree que Cristo es católico, ¿qué se pasa? Y no tiene nada que ver con catolicismo. Celebra una misa falsa, ¿no?, una cena luterana protestante. Si uno va a una iglesia protestante, a una secta protestante, luterana, anglicana, la misma celebración, los mismos rituales que celebran estas iglesias luteranas es la misa, la nueva misa. Y la gente ahí, ¿no?, siguiendo los falsos pastores. Entonces, en este domingo, hoy, recemos pidiendo a Dios verdaderos, legítimos pastores según el corazón eucarístico de Jesús. Pastores verdaderamente devotos de la Santísima Virgen, que predican la verdad, la verdadera devoción, la consagración total a María Santísima, que tiene amor, que tiene celo, ¿no?, por la Santa Iglesia. Pidamos verdaderos sacerdotes según el corazón de Jesús. Lo que nos falta, el esencial en la iglesia hoy son verdaderos pastores. Vemos que la iglesia parece que está como que abandonada por los pastores. Ahí en el Vaticano hay un hombre ahí con la sotana blanca, pero que no hace nada. Al revés, favorece los errores que tenemos hoy en la Santa Iglesia. Los obispos, los sacerdotes, no les importa absolutamente nada, sino el dinero, los bienes materiales, las cosas del mundo. Pidamos la intercesión de la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre Celestial, Madre de los sacerdotes verdaderos. Recemos por la conversión de ellos. Muchos sacerdotes están saliendo del modernismo. Ven que el modernismo es una religión falsa y tiene doctrinas falsas, que es distinta, ¿no?, de la religión verdadera, ¿no?, predicada y enseñada por Jesucristo, que dejó Jesucristo, ¿no?, y que quieren volver, que quieren regresar. Muchos están abandonando y saliendo, ¿no?, de esta falsa iglesia moderna. Entonces recemos para que vean. Y hoy en día con Bergoglio está cada vez más claro, más evidente que hay una crisis en la iglesia y que durante las guerras, durante las crisis, ¿no?, nosotros tenemos que elegir. O estamos, o combatimos, luchamos con Jesucristo, ¿no?, al lado de Jesucristo y de la Santa Iglesia, o al otro lado, que es el lado enemigo, donde está Satanás y esta legión de falsos profetas, de falsos pastores. En una guerra, en una crisis, no hay neutralidad. No podemos decir, está en una situación confortable, no voy a hacer nada, vamos a ver qué va a pasar. No, no es así. Si estamos así, ya estamos con los enemigos, ¿no?, los blandos, flojos, ¿no?, mornos ahí, ¿no?, o frío o caliente.
no tibio. Si somos tibios o fríos, ya perdemos. Entonces, ánimo, fuerza en esta lucha, en este combate. El buen pastor, el verdadero buen pastor, entrega su vida por sus ovejas, ¿no? Entonces, no podemos ser sacerdotes blandos, rojos, ¿no? Tibios. Al revés, tener celo, observar, vigilar, la vigilancia. La iglesia siempre fue así. Los sacerdotes, todo, porque para que una no se pierda, no hay que perder una sola alma, una sola oveja, ¿no? Por eso que estamos aquí. Recemos, ¿no? Hagamos penitencia y mortificación por los sacerdotes, ¿no? Por los obispos que todavía se quedan fieles a Jesucristo y a su iglesia. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.